Señor Alfredo Ignacio Astiz. He estado presente en el alegato de los doctores Juan Bendilarzu y Rosana Marini, no porque reconozca esta simulación de juicio, ni a ellos como defensores, sino por el respeto que me han merecido como personas y profesionales, por su honestidad y su dedicación a su trabajo. Los doctores Bendilarzu y Marini han demostrado irrebatiblemente en su exposición la ilegitimidad de este falso juicio y mi inocencia de los hechos fácticos que se me pretenden imputar, a pesar de que su trabajo no tendría que haber sido necesaria, dada la ilegitimidad de este acto. Por ello les estaré eternamente reconocido. Sin embargo, no puedo dejar de pasar que tengo algunas diferencias con el alegato mencionado, las que aclararé a lo largo de mi exposición. ¿Podemos poner la lámina 1, por favor? Si bien ya había manifestado al comienzo de esta parodia de juicio la ilegitimidad del mismo y de todos sus participantes, motivos por lo cual renuncié a ejercer mi derecho a defensa, los nuevos incidentes vertidos a lo largo de casi 2 años, que relataré a continuación, no han hecho más que confirmar mis palabras. Asimismo, la ilegítima fiscalía, entre paréntesis no lo veo al fiscal acá, expresó que yo comuniqué que no me iba a defender y que sin embargo lo hice por horas. Interpreto que la ilegítima fiscalía se refiere a mi manifiesto inicial ya mencionado. O bien la ilegítima fiscalía no prestó la adecuada atención a lo que dije ese día, o bien ha mostrado una vez más su mala intención para con los falsamente acusados. Deseo aclarar que para elaborar este trabajo solo disponía en el penal de 4 horas de computadora por semana, aunque a veces ese horario tampoco se cumplía por necesidades de la prisión, lo que me ha causado una desigualdad con las posibilidades de las ilegítimas querellas. En todo este asunto, se trata de aparentar que los acá ilegítimamente e injustamente acusados tenemos todos los derechos legales, no poseyendo en realidad ninguno, pero siempre simulando que los tenemos. Creo que lo único que faltaría es que los acá falsamente imputados hagamos el célebre juramento, atribuido a los gladiadores romanos, Ave César, los que vamos a morir te saludan. Los profetas del odio o la ideología de las ilegítimas querellas y de sus representados. He escuchado azorado decir a los ilegítimos querellantes que en nuestro país los terroristas no eran terroristas, sino juventud militante, juventud idealista, activistas gremiales o aún más increíblemente políticos. También he oído decir que esas personas buscaban una sociedad igualitaria, un mundo sin explotados ni explotadores. Dado los más de 21.000 ataques terroristas sufridos por nuestro país, gran parte de ellos durante un gobierno constitucional que dejaron más de 3.000 víctimas, ese argumento de que eran políticos y de que buscaban una sociedad igualitaria es por lo menos ridículo, configurando una tesis imposible de comprender y menos aún de sostener. También es difícil de entender por qué sus inocentes representados entonaban cantitos como «Duro, duro, duro, aquí están los montoneros que mataron a Aramburu», o este otro, «Hoy, hoy, hoy, qué contento estoy, aquí están los montoneros que mataron a Monroy». El mismo general Perón, presidente constitucional de la Argentina, los definió como terroristas. Las ilegítimas querellas dicen representar a los que ellos llaman perseguidos políticos. En realidad, ellos representan a los exterroristas, a sus allegados y a los grupos de persecución y venganza. Por supuesto
que en el grupo ilegítimamente querellante incluyo cuando hago mención a él a la ilegítima fiscalía. Esto es así, ya que la citada ilegítima fiscalía no ha cumplido con su deber de representar al Estado y cuidar por el ejercicio de la justicia. Actualmente, no son pocos los fiscales que olvidan que el papel del acusador no exime de los principios de legalidad e imparcialidad y que no pueden forzar los indicios en pos de hacer encajar a un sospechoso en los hechos. Por el contrario, el ilegítimo fiscal ha preferido convertirse en un querellante más, usando un lenguaje soez y vulgar, así como acotaciones fuera de lugar, sin la menor vergüenza y con una sobreactuación que pretendía ser graciosa e irónica, pero que se convertía en penosa, dada la seriedad de los temas que acá se relatan. Esta sobreactuación frecuentemente estaba fuera del objeto procesal y su único fin era hostigar a los falsamente imputados, no habiendo sido nunca, a pesar de eso, observado al respecto por el Tribunal Especial. El fiscal, que debería haber buscado la verdad, ni siquiera es un ilegítimo fiscal. Es un ilegítimo querellante más, incumpliendo claramente sus deberes como funcionario público. ¿Podemos poner la lámina 2, por favor? Ofensas efectuadas por las ilegítimas querellas. Me ha quedado claro, al escuchar las falsas acusaciones, que las mismas se originan en el hecho que las ilegítimas querellas no nos perdonan a los aquí sentados que hayamos participado en los combates que ayudaron a derrotar el terrorismo que amenazaba a nuestra patria. La ilegítima querella cree que está participando de una gesta. Como dijo el expresidente chileno Lagos, muchos son todavía, aunque no tanto como ellos mismos suponen, los que siguen aferrados con uñas y dientes a las utopías regresivas de los 70, sin querer ver que las nuevas generaciones y aún las anteriores votan por programas de futuro y no por pleitos del pasado. Muchos abogados de la ilegítima querella usaron el término patotas criminales. Están equivocados en su definición. Patotas criminales querellantes son las que usan imaginarias acusaciones, inventan falsos testigos bajo el eufemismo de testigos necesarios y presentan exóticas y rebuscadas jurisprudencias ajenas al mundo real y posible para tratar de justificar la persecución de los militares, policías, penitenciarios y civiles que combatieron contra el terrorismo. Obviamente, no voy a degradarme cayendo al mismo bajo nivel de la ilegítima querella, usando esos términos soeces y vulgares ya citados. Esto es porque, aparte de la inexcusable educación, siempre debemos recordar que los que usaban términos groseros y descalificatorios para poder tener la justificación de insultar, perseguir, condenar y secuestrar a los que ellos consideraban sus enemigos, fueron los nacionalsocialistas. Y no olvidemos que el que dice cualquier cosa, hace cualquier cosa. La ilegítima querella nos endilgó el mote de Herodes, al sostener que habíamos matado, según ella, de tal manera de no poder identificar las víctimas. Dado que algunos de los miembros de la ilegítima querella tienen una fuerte postura a favor del aborto, ese término expresado en sus bocas es cuando menos de un descaro sorprendente. De la misma manera,
La ilegítima querella, en una posición maniquea, acusa permanentemente de fascistas a todos los que no piensan como ellos. Sin embargo, el fascismo está más cerca de sus ideologías totalitarias que de mi forma de pensar republicana. La ilegítima querella también afirmó que para poder crecer el país debería primero reparar las secuelas de la guerra contra el terrorismo. Las secuelas de esa guerra se encontraban razonablemente superadas y fueron artificialmente reavivadas por las perversas y espurias necesidades políticas de un nuevo gobierno, así como por el interés de grupos fundamentalistas de persecución y venganza basados en la intolerancia y el odio, que son solo una pequeña minoría del pueblo argentino. Toda esta es una posición fundacional, infantil y voluntarista. Los países exitosos superan los incidentes anteriores que han sufrido en su historia para buscar un futuro mejor, en busca del bien común. Por todo lo anterior, he llegado a la conclusión, después de escucharla, que la ilegítima querella representa a esa pequeña minoría elitista, absolutista y resentida, cerrada sobre sí misma y que trata de manipular a los demás mediante la exaltación del rencor, el enfrentamiento y la violencia, reflejando su resentida personalidad. Sus opiniones peyorativas, la falta de argumentos sólidos y el resentimiento ya mencionado han demostrado, aún más, si eso fuera posible, que esto no es un juicio, sino una persecución por motivos políticos que no busca la justicia. De la misma manera, la ilegítima querella sobreactuó, proyectando innecesariamente fotos de terroristas cuando eran pequeños, para tratar de lograr un efecto emocional. Si ese fuera el caso, se podría mostrar la foto de los cadáveres destrozados en el comedor de la Policía Federal, atentado planeado por los terroristas Walsh y Berbisky, o las fotos de Paula Lambruschini, o de la hija del capitán Viola, asesinadas estas últimas por el terrorismo a una muy tierna edad. No he interpretado asimismo a los ilegítimos querellantes cuando se refieren a las Fuerzas Armadas y de Seguridad como mediocres, pretendiendo mostrar de la misma manera que los terroristas y sus allegados eran seres iluminados y superiores. Dada la derrota sufrida por estos últimos a mano de las fuerzas legales en la guerra contra el terrorismo, creo que ese no fue el caso, pero su soberbia no les permite haber sido derrotados por ese grupo de mediocres. Con respecto al ilegítimo querellante Méndez Carreras, que tampoco veo hoy acá, lo he escuchado hablar de la perversión y del humor negro que tenían los militares acá sentados. Increíblemente hacía estas declaraciones, mientras él mismo hacía bromas de dudoso buen gusto, dado el tenor de sus manifestaciones. Asimismo, la ilegítima querella ha tratado de molestarnos a todos los aquí falsamente imputados, expresando que nuestros amigos y familiares nos saludaban desde la platea superior por no tener ellos conciencia qué clase de monstruos éramos. Le voy a explicar algo a la ilegítima querella. Nuestros familiares y amigos son gente que nos conocen íntimamente y que saben de nuestras honestas conductas. También les deseo explicar que los ya nombrados amigos y familiares son gente feliz que educa a sus hijos para vivir pensando en el futuro, sin resentimientos, aun a pesar del hostigamiento y la privación ilegítima de la libertad que estamos sobrellevando. Por el contrario, cuando uno ve a la legítima querella y a sus allegados,
Situados detrás del cristal, uno ve rostros crispados, amargos y vengativos. En definitiva, son pobres personas, mayoritariamente infelices. Por todo lo hasta acá citado, queda expuesto al expresar la legítima querella a sus posiciones ideológicas, siempre con la salvedad de que no buscan la venganza, que aparte del interés económico, este acto legal tiene un objetivo político, persiguiendo asimismo la venganza. Julio López. Parte de la legítima querella mencionó en esta sala a Julio López, individuo que, antes de su desaparición, no tenía ningún conocimiento de su existencia, siendo a través de la prensa todo lo que sé actualmente de esa persona. Es por ese medio que me entero que una parte de los abogados representantes de la ilegítima querella, acá presentes, han criticado a la Nación, a la Presidenta de la Nación, por no haberlo nombrado ni una vez. Yo me pregunto entonces, ¿por qué no le preguntan a la Presidente o a alguno de sus organismos subordinados si han tenido algo que ver o saben algo sobre la suerte de Julio López? Colonialismo judicial. Me ha quedado claro igualmente, por la prioridad que le ha dado la legítima querella, el terrorismo y sus allegados a las supuestas víctimas terroristas extranjeras, por sobre las similares argentinas, que existen en el mundo países soberanos y países no soberanos. Los primeros ejecutan sus políticas de Estado, incluyendo la guerra contra el terrorismo, sin aceptar críticas y menos aún injerencias de otras potencias. Otros, como el nuestro, no solo se acepta, sino que se valora y se prestigia a oscuros personajes, no todos extranjeros, que no son más que empleados a sueldo de las potencias foráneas mencionadas anteriormente, privilegiando los intereses de esos países por sobre los propios intereses nacionales. Esta política colonial se disfraza bajo la capciosa y rimbombante denominación de un eufemismo, justicia universal. No se debe pasar por alto, además, que muchas de esas potencias tienen en su historia negros pasados colonialistas, con crímenes mucho más graves que los que tienen la soberbia de endilgarnos falsamente y que demandan que apliquemos en nuestro país recetas que ellos nunca se hubieran atrevido a aplicar en el suyo. Lo habitual es que los políticos, juristas y representantes de medios de los países que tienen sus fortunas obtenidas por el colonialismo y aún más antiguamente por el esclavismo, critiquen a nuestro país para tratar que tengamos un sentimiento de inferioridad y subordinación, funcional a las políticas de dominación, sobre todo económicas, de esas naciones. Todas esas potencias coloniales han volcado buena parte de su intelectualidad para justificar su derecho a imponernos su justicia, por considerarnos países inferiores, llegando al atrevimiento a pedir extradiciones por hechos supuestamente ocurridos en nuestra nación, así como a celebrar juicios en ausencia. La ilegítima querella reivindicó estos ficticios juicios celebrados en el extranjero por supuestos hechos ocurridos en nuestro país, que implican una clara violación a la soberanía nacional, infringiendo así sus deberes como ciudadanos argentinos para con la Constitución Nacional. Además, en el caso particular de la ilegítima Fiscalía, configurando un incumplimiento a sus deberes como funcionario público. Me parece todo una inmensa y asombrosa hipocresía.